Entonces, en los protozoarios tenemos 4 parásitos: rizópodos, ciliados, flagelados y esporozoarios. Este es uno de los ciliados, el único ciliado de toda la familia de parásitos intestinales. Es una parasitosis habitualmente de animales. Es considerada más una zoonosis y no una parasitosis humana. ¿Por qué? Porque es un parásito comúnmente encontrado en el cerdito, en el intestino grueso del cerdito, ¿ya? Entonces, por esa razón es más una zoonosis. Si bien el cerdito es el portador o reservorio del Balantidium, el hombre adquiere la parasitosis de forma accidental, por la cercanía en la convivencia con el reservorio. El parásito, al ser unicelular, tiene 2 estadios: trofozoito y quiste. El trofozoito es la forma móvil, la forma activa. Es el más grande de los protozoarios. La longitud de este parásito es más o menos de 100 a 120 micras. Entonces es bastante grande. El ancho hasta 70 micras, pero en el largo es mucho más grande todavía. Este parásito contiene cilios alrededor de todo la membrana citoplasmática. Posee un orificio de entrada que se llama citostoma. Otro orificio de salida, citopigio. Tiene vacuolas en el protoplasma de 3 tipos: vacuolas digestivas, vacuolas contráctiles y vacuolas excretoras. También posee un núcleo grande denominado macronúcleo. El macronúcleo tiene una función vegetativa, es decir, de resistencia, y el micronúcleo, que está en la parte interna del macronúcleo, que tiene forma riñonada, forma de salchicha, el micronúcleo tiene función sexual, reproductora. Entonces le sirve al parásito para reproducirse. El quiste. El quiste tiene forma redondeada, tiene una membrana quística mucho más gruesa. Cuando el quiste está recién formado, produce una membrana delgadita, como esta, la que están observando acá, un halo transparente. Cuando el quiste tiene mucho más tiempo de haberse formado, ya es uno más madurito, tiene solamente una membrana gruesa, la membrana quística, que resulta de la retracción de los cilios. Tiene vacuolas en su interior, de las cuales las únicas activas son las vacuolas digestivas y excretoras. Las contráctiles no existen porque es un parásito, en este estadio no se mueve. Encontramos un macronúcleo de forma riñonada y no posee micronúcleo. Entonces esas son las diferencias entre el quiste y el trofozoito de Balantidio. En el ciclo biológico, es un ciclo biológico monoxénico con un solo hospedero, en el cual el parásito es eliminado como trofozoito o como quiste, contamina los medios externos. El quiste es el que resiste en el medio externo, el trofozoito no. Entonces el quiste ingresa por vía oral, por el mecanismo de fecalismo, llega al estómago y al intestino. Los jugos gástricos debilitan la pared del quiste y permiten la liberación del trofozoito. El trofozoito libre viaja por el intestino delgado al intestino grueso y coloniza en el intestino grueso, a la altura del colon o asas sigmoides, en la última porción del intestino. Una vez que el trofozoito invade el epitelio intestinal, aquí se reproduce y aquí coloniza, produciendo patología. Puede reproducirse por fisión binaria transversal o por conjugación. Entonces tiene 2 formas de multiplicación: fisión binaria y conjugación. Si las condiciones no son favorables, inicia un proceso de enquistamiento. Si le da tiempo, se elimina como quiste, y si no, se puede eliminar como trofozoito. Habitualmente se encuentran más frecuentemente el trofozoito, porque el trofozoito está en los márgenes del colon sigmoides, en la última porción del intestino grueso, entonces le queda muy poco tiempo de espacio como para enquistarse. Por eso es que habitualmente se encuentra trofozoitos en materias recientes, en materias fecales que se procesan inmediatamente y que se procesan con solución fisiológica. Una vez que llega el parásito al hábitat, ¿qué es lo que hace? El parásito coloniza en el epitelio de la mucosa del intestino grueso
Allá produce eliminación de toxinas, invade, se multiplica. Las toxinas al inicio producen una acción irritativa, después una acción lítica, son enzimas sobre todo citolíticas como las amebas, destruyen tejido, especialmente la hialuronidasa, que es una de las enzimas que elimina el parásito, y esta destrucción de tejido produce la formación de úlceras, microúlceras y úlceras exactamente como lo hace la amebistolítica. Entonces hay un proceso hemorrágico en la mucosa del intestino grueso. Estas úlceras pueden complicarse con tejido necrótico, con una sobreinfección bacteriana y con muerte celular, determinando entonces la formación de abscesos balantidianos con mucha secreción mucopurulenta. En los sitios hay hemorragia, tumefacción, necrosis de células. Las formas clínicas. Existen hospederos que desarrollan una parasitosis aguda con muchos síntomas, una crónica con síntomas muy leves o asintomática. No todos los pacientes desarrollan sintomatología. Los que desarrollan sintomatología, ¿cuáles son los síntomas comunes? Diarrea con secreción mucosa o secreción sanguinolenta, dependiendo si es una colitis o una disentería. Pujo, tenesmo, es decir, la irritación de la última porción del recto que produce sensación de evacuación. Se puede producir también otros síntomas como la fiebre, si hay un absceso, si ya está en el estado de un absceso, o náuseas y vómitos cuando la acción tóxica es bastante intensa. Entonces las náuseas y vómitos responden siempre a una acción tóxica del parásito. Los portadores asintomáticos no desarrollan la patología, pero pueden transmitirla a otros hospederos susceptibles. Las complicaciones de la parasitosis. Se puede producir perforación, se puede producir migración del proceso infeccioso al peritoneo, al apéndice o a la región genital. En las mujeres es más común en las niñas la vulvovaginitis por balantidium. Son los 3 sitios más comunes. Apendicitis, que se produzca una peritonitis, o una perforación o una vulvovaginitis. Esas son las complicaciones más frecuentes. Estas otras son mucho menos frecuentes. Para el diagnóstico, el método directo es un coproparasitológico donde se encuentran trofozoitos o quistes de balantidium o una rectosigmoidoscopía. El tratamiento se basa en la utilización de tetraciclina. También se puede utilizar metronidazol, pero es menos efectivo. Mucho más efectividad se ha conseguido con tetraciclina y con paranomicina. Como verán, no es un parásito complicado porque tiene mucha similitud con lo que ocurre con amebas, ¿verdad? Entonces, él es un ciclo y un cuadro patológico bastante similar. Entonces, llenemos nuestro cuadrito. ¿Cuál es la vía de ingreso del parásito? Oral. Vía oral. Muy bien. Medio infectante. Medios infectantes. Alimentos, cerdo, agua contaminada. Alimentos, agua. Muy bien. Alimentos o agua contaminada. El mecanismo de infección. Fecalismo. Perfecto. Elemento infectante. Quistes maduros. No, trofozoitos. No, el trofozoito. Sí, trofozoitos. Elemento infectante, el que ingresa con los medios contaminantes. Quiste. Sí, el trofozoito no sobrevive en el medio externo. ¿Ya? Tipo de ciclo biológico. Monoxénico. Muy bien. Tipo de hospedero. Habitual. No. El hospedero habitual es el cerdito, pero hablamos de un cuadro en el humano, ¿verdad? Para el humano es accidental, vicariante, ¿ya? O sea, este cuadro es generalmente para las parasitosis humanas, pero este parásito es mucho más frecuente en el cerdito. En el hombre se lo adquiere de manera accidental, ¿ya? Hábitat del parásito. Intestino grueso. Intestino grueso, en las porciones terminales, ¿verdad? Elemento patógeno, el que produce enfermedad. Trofozoito, eso es. La vía de salida.
Materia fecal. Flores especiales, materia fecal. Muy bien. Elementos de diagnóstico, Trofozoito. trofozoitos Trofozoito y quiste. o quistes, ambos, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Sigamos con el cuadro clínico. Acciones parasitarias. ¿Qué hace el parásito para producir daño? Irritación, Irritación, acción tóxico-irritativa. Ya. Después, otra acción. tóxico, Toxicolítica. Y una más fuerte que ella, más intensa. necrotizante, Acción tóxico-necrótica. Está bien. La acción tóxico-irritativa, ¿qué reacción produce en el tejido? inflamación, Inflamación. La acción toxicolítica, úlceras, úlceras. Formación de microúlceras o úlceras. Y la acción tóxico-necrótica, sobreinfección bacteriana, ¿verdad? Y necrosis en el epitelio. Muy bien. A la inflamación de intestino grueso, ¿cómo se le llama? colitis, Colitis balantidiana se llamaría en este caso, ¿verdad? A la formación de úlceras ya, con hemorragias y destrucción de tejido, disentería. Y a la presencia de sobreinfección bacteriana con secreción purulenta, Absceso. absceso. Entonces hay 3 cuadros clínicos: colitis balantidiana, disentería balantidiana y absceso balantidiano. ¿Cuál es la diferencia entre amebas? Esta es la fase intestinal de amebas. Las amebas producen otra fase extraintestinal, ¿verdad? En cambio, el balantidium no. Solamente produce una fase intestinal. No pasa la lesión a otros tejidos grandes. Rara vez ocurre ello, solo en pacientes inmunodeprimidos o con condiciones especiales. Bien, los síntomas de una colitis, de un proceso inflamatorio: diarrea, mucosa, pujo tenesmo, dolor abdominal. Si hay disentería, ¿qué añaden a esta clínica? dolor abdominal, Sangre en materia fecal. No se olviden que ya hay úlceras, úlceras sangrantes, ¿verdad? Y si ya hay un absceso, ¿cómo está la clínica? ¿Qué síntomas añadimos a esto? Fiebre, diarrea mucosanguinolenta más intensa, náuseas y vómitos. No se olviden de la acción tóxica, ¿no? Acción tóxica, eso es. Diagnóstico. ¿Cuál es el primer elemento diagnóstico? El método diagnóstico que se debe pedir. Examen parasitológico, Coproparasitológico. Para encontrar aquí o trofozoitos o quistes, ¿verdad? Bien. Otra opción, sigmoidoscopía, rectosigmoidoscopía. Eso, rectosigmoidoscopía. Muy bien. Tratamiento. ¿Cuál es el primer medicamento de elección? oxiciclina, Tetraciclina. Se puede utilizar metronidazol, pero es mucho más efectiva la tetraciclina. Otras elecciones de medicamento podría ser la paranomicina también. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de la balantidiosis? ¿A dónde puede migrar el proceso por error, lugares erráticos? vulvovaginitis, Una vulvovaginitis, al apéndice, hacia el peritoneo o perforaciones en tejido blando, ¿verdad? Eso es lo más importante. Es un cuadro que resume los puntos más importantes del balantidio, como para no olvidar de manera general, ¿verdad? Eso en cuanto a balantidium, entonces. Ya tienen hoy para hacer su examen en función solo a un repaso de esto. Ahora nos toca revisar otro parásito. No, Doctora, disculpe, dígame. ¿cuál es el principal daño que causa la balantidiosis? Úlceras, formación de úlceras, porque las úlceras se pueden amebiosis. infectar, ¿verdad? Igual que en amebiosis, ¿no? El principal mecanismo de daño son la formación de lesiones ulcerosas. Observemos antes de llegar a Yardias algunas imágenes microscópicas, ¿ya? Cómo reconocer a los parásitos. Esto no lo hace necesariamente un laboratorio, como son métodos sencillos, el médico es el que debería reconocer a las formas parasitarias, porque es un estudio que lo puede hacer un médico. Aquí vemos 3 tipos de amebas, en 3 estadios diferentes. La forma móvil, que son los trofozoitos, los quistes inmaduros con un solo núcleo, y los quistes maduros ya con 4 u 8 núcleos, dependiendo de la especie. Los trofozoitos siempre tienen pseudópodos, vean, extensiones de citoplasma. ¿Cuál de las amebas tiene gran cantidad de pseudópodos y pseudópodos muy largos? ¿Ameba histolítica o ameba coli?
¿Cuál de las dos? Histolítica. Histolítica. Es la más móvil, la que forma muchos pseudópodos y además que tienen una doble membrana, una más finita que se llama ectoplasma y una más gruesa y rugosa que se llama endoplasma. Esto es un trofozoito de entoameba histolítica. Esto es un quiste inmaduro. Los quistes inmaduros de amebas tienen un solo núcleo. No son redonditos, son algo irregulares, con una membrana citoplasmática todavía deligada y solo se observa un núcleo. Por las características, este núcleo, vean, tiene una cromatina regular, uniforme y un cariosoma central. No sabemos si pertenece a una histolítica o a las otras dos parecidas a la histolítica que son Dispar y Hartmanni. Entonces se identifica y se reconoce como quiste inmaduro del complejo histolítica Dispar-Hartmanni, porque no se puede saber. Había que medir con un microscopio electrónico el tamaño para ver cuál de ellas es, ¿verdad? Entonces se las denomina con los tres nombres, histolítica Dispar o Hartmanni. A la derecha observamos un quiste maduro. El quiste maduro ya tiene núcleos, gran cantidad de núcleos. La membrana citoplasmática o la membrana quística es gruesa, vean, bien marcadita, muy regular, bastante redondita en las imágenes. Y aquí ya posee núcleos bien claros, vean, 1, 2, 3, 4, 5. Ameba histolítica tiene hasta 4 núcleos, no más de 4. En cambio, una ameba coli tiene hasta 8 núcleos. Además, que la cromatina, vean, es irregular, no es uniforme, y el cariosoma es excéntrico, está fuera del centro. Entonces, esto es un quiste de entomeba coli. Quiste de entomeba coli, por la cantidad de núcleos y por la forma del núcleo. Además que el tamaño es grande. La ameba más grande en cuanto a quistes es la ameba coli. Aquí observamos trofozoitos de Balantidium. Recuerdan, hace un momento les decía, el Balantidium tiene forma piriforme, con un lugar más estrecho y otro más ancho. En el lugar más estrecho está la apertura, que se llama citostoma, al otro lado citopigio. Alrededor se ven cilios, ¿observan? Acá hay cilios y aquí también. Esta es una imagen de clases, esta es una imagen del pasado año, entonces aquí reconocemos e identificamos Balantidium preparando muestras de materia fecal de cerdito, ¿ya? Entonces aquí se ve el cilio. Aquí observamos el macronúcleo de forma riñonada y aquí está el macronúcleo también. Vacuolas grandes, digestivas, contráctiles o excretoras, pero vacuolas, y aquí también se observa la vacuola. Micronúcleo, aquí se ve muy bien el micronúcleo y aquí no observamos muy claramente, ¿no? Entonces ambos trofozoitos. Esto es microscopía electrónica y esto es microscopía óptica. Microscopio común, el compuesto el que nosotros usamos. Aquí, amebas. Esta es una yodoameba, son quistes de yodoameba Buchley porque son las únicas que tienen forma ovalada y una vacuola de color rojo, bastante grande, una vacuola grande y el núcleo no se tiñe, solo se tiñe la vacuola. Yodoameba, quistes de yodoameba. Y esta es la ameba más chiquita que hay de la familia de las amebas, una ameba pequeña que no tiene cromatina, observen, solo hay un cariosoma pálido. Estos son quistes de Endolimax nana, las amebas más pequeñas, amebas enanas, ¿verdad? Endolimax nana. Amebas también, pero en estadios de quiste inmaduro. Cuando esto es un prequiste, quiste inmaduro, ya no está todavía bien formado, tiene una vacuola, una gran vacuola. En la ameba histolítica, los dos núcleos están juntos, como dos ojitos y una boca, ¿no? Como un payasito con una boca roja o de color gris, dependiendo del tiempo que se haya preparado la muestra. Entonces, esto es un prequiste de entomeba histolítica. A la derecha, otro prequiste, pero de entomeba coli. En la ameba coli, la vacuola se ubica al medio y los dos núcleos a los dos extremos, como presionando a la vacuola, como apretándola a la vacuola. Entonces, esto es un prequiste de entomeba coli y este es un prequiste de entomeba histolítica. Aquí observamos otros dos trofozoitos.
Trofozoito dentoameba histolítica, trofozoito dentoameba coli. ¿Cuáles son sus diferencias? Ameba histolítica. El trofozoito tiene pseudópodos grandes, dobles, algunos más transparentes que otros porque tiene ecto y endoplasma. Vacuolas, estas se tiñen que tienen una coloración bastante redondita y intensa porque contiene glóbulos rojos, vacuolas hematófagas. Y el núcleo, vean como un ojito de pescado, tiene cromatina uniforme, regular y un cariosoma bien central. Imagen en rueda de carreta, ¿no? Entonces, esto es un trofozoito de entomeba histolítica. Y esto es un trofozoito de entomeba coli porque presenta pseudópodos muy escasos. Aquí hay un solo pseudópodo, aquí también, de una sola membrana, no es una más transparente y otra más gruesa. Tiene vacuolas, pero no contienen glóbulos rojos porque no se tiñen fuertemente, son vacuolas bacteriófagas. Y el núcleo tiene cromatina irregular, cariosoma excéntrico. Es muy diferente, ¿verdad? Entonces, esto es un trofozoito de entomeba coli y este es uno de entomeba histolítica. Aquí observamos dos trofozoitos de Balantidium. Vean aquí los cilios, algunas vacuolas. Aquí hay un tremendo macronúcleo, vacuolas de color negro y un color café intenso. Ambos son trofozoitos del mismo tipo de muestra. ¿Cuál la diferencia? Esta se ha preparado con solución fisiológica, que es como se prepara cuando uno desea ver el movimiento de los parásitos, y esta ha sido preparada con Lugol. El Lugol paraliza al parásito, no le permite moverse y además el parásito se enquista rápidamente, pero en alguna ocasión, como en este caso, pasa que se congela, se queda en estado congelado y se queda como trofozoito. Solamente varía la preparación. Preparación con solución fisiológica, preparación con Lugol. Aquí observamos dos preparaciones con solución fisiológica de un quiste y un trofozoito de Balantidium. Observan aquí los orificios de entrada y de salida, citostoma y citopigio. Aquí los cilios todavía se ven y vacuolas. A este lado el quiste, el trofozoito es piriforme y el quiste es redondo. Ahora lo que les había dicho hace un momento, cuando el quiste está recién formadito, es nuevito, acaba de formarse, forma una capa transparente como un halo, es decir, una membrana delgadita por encima de la membrana quística. Aquí están las vacuolas, ¿ya? Sin embargo, cuando ya es un quiste maduro, aquí ya no tiene ese halo, ya es un quiste viejito de más tiempo de procesamiento y además que este ha sido preparado con Lugol. El Lugol tiñe tan fuerte al parásito que no permite ver nada. Todas las vacuolas se ven de color negro, incluyendo el macronúcleo. Entonces, quiste reciente de Balantidium coli con preparación, en una preparación con solución fisiológica. Y esto es un quiste antiguo de Balantidium coli, pero en una preparación de muestra con Lugol. Es muy diferente, ¿verdad? Y a la derecha nos sirve esto para comparar el tamaño. El trofozoito tiene el doble del tamaño del quiste. Esto mide hasta 100 a 120 micras y el quiste puede medir hasta 60 micras. Sin embargo, las amebas, estas son dos amebas, tienen menos de la mitad del tamaño de este otro parásito. Miden 30 a 40 micras. Esta es una ameba que puede ser histolítica o coli, no se ve el núcleo, por tanto no se puede reconocer, pero tiene vacuola, entonces esto es un prequiste de alguna de las amebas. Y la ameba de acá es una endolimax, entonces comparen el tamaño de una endolimax con el tamaño de una ameba histolítica o coli, el tamaño de un trofozoito de Balantidium y el quiste de un Balantidium, ¿no? Entonces son imágenes que no están aumentadas a propósito para comparar el tamaño de los parásitos uno con otro, ¿no? Entonces recuerden que este es el parásito más grande de todos los protozoarios. Y observen el tamaño del prequiste de una ameba con el quiste de un Balantidium, ¿verdad? Ambos preparados con Lugol. ¿Recuerdan esta imagen? Con una vacuola al medio, dos núcleos como apretando a la vacuola. ¿Qué prequiste es de cuál de las amebas? ¿Histolítica o coli? Esta imagen ya la han visto antes. Coli. ¿Recuerdan esta imagen? Aquí está. Es esta, ¿verdad? Esta es una mejor imagen.
Pero lo otro es una placa real, es una placa de laboratorio, es una placa que uno ve todas las veces que encuentra este tipo de ameba en un estadio prequístico, prequiste de Entoameba coli. ¿Ya? Eso en cuanto a los parásitos. Entonces, bastante sencillos de reconocer, ¿no? Hoy estamos viendo solamente 2 parásitos. En un examen ya tendrán que reconocer de 15 parásitos qué elementos están observando y cómo reconocerlos, ¿no?